Hermanas y hermanos de mi patria, en este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. De esta manera, los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir. Muy buenas noches, esto es La Política en Debate. Abrimos así el programa del día de hoy porque lamentablemente el gobierno nacional avanza, ¿no?, hacia algunas cuestiones que pensamos que ya estaban superadas. Justamente esto del servicio cívico voluntario, ¿no?, un avance que da Mauricio Macri a través de un decreto y que, bueno, que vamos a profundizar obviamente en esta apertura. Como todas las noches está acá Fernando Echazú a mi lado. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Y como todos los lunes, ratificamos nuestro compromiso con la verdad. Bueno, recordemos justamente, por eso utilizamos este video del expresidente Menem, ¿no?, porque en 1994 se suspende lo que era el servicio militar obligatorio. Esto a raíz de la muerte justamente de un soldado, estamos hablando de Omar Carrasco, ¿no? Esto conmocionó a la sociedad, obviamente, y Menem tuvo que salir también a dar este mensaje y a eliminar esta figura por muchísimo tiempo, ¿no? Han existido muchos avances, de todas maneras, para volver a instaurarlo. De hecho, Miguel Ángel Pichetto, al frente del Partido de la Victoria, en su momento en el año 2010, decía que traer ideas como las de Alfredo Olmedo, que en 2007 también era legislador nacional, lo único que hacían era convalidar la posibilidad de volver a instaurar un servicio militar obligatorio. Tal cual, Mabel. Vos fíjate, recordando lo que le pasó al conscripto Omar Carrasco, él era un conscripto allá que prestaba sus servicios en la provincia de Neuquén, y como todos sabíamos en aquella época, cada vez que se incorporaba una nueva camada de jóvenes al servicio militar obligatorio, siempre había denuncias y quejas, sobre todo de los padres, porque los jóvenes además tenían mucho temor de denunciar lo que vivían adentro de la fila del ejército en oportunidad de su conscripción. Porque una vez que lo declaraban, vos sabés que le hacían un estudio médico, sí, lo declaraban apto a para el servicio militar, luego de un examen que hacía el ejército integral, y bajo ese régimen, bajo ese sistema, se determinaba si él podía brindar un servicio o no, digamos. En este caso, él era un soldado conscripto, apto a, y como todos sabíamos en aquella época, cuando este servicio existía, siempre se decía, lo volvieron a maltratar a un conscripto. ¿Cómo hacían? Ellos hacían una rutina todos los días donde se conocía como el baile. Sí, lo bailaban a los conscriptos. Digo, un servicio militar que cuando fue creado era justamente para formar jóvenes para el ejército, para aquellos supuestamente que después tenían la vocación de seguir una carrera militar, pero no de ninguna manera reemplazar a aquellos que eran oficiales o suboficiales, la formación profesional. Pero vos fíjate que ellos terminaban siendo mano de obra barata del ejército, pero además sufrían la violencia ejercida por sus superiores. Una violencia institucional que, bueno, gravemente quedó demostrada en este caso, ¿no? Lo trascendente también acá, justamente, Fernando, en esto que vos traes a colación, es que esta formación estaría a cargo nada más y nada menos que de la Gendarmería Nacional, ¿no? Una gendarmería que viene siendo discutida, una gendarmería que justamente el 1 de agosto, y esto es muy simbólico, porque el 1 de agosto de este año se cumple un año más de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? 2 años de esa famosa desaparición que después termina con
el cadáver de Santiago Maldonado, ¿no? Puesto en un río. Bueno, hay muchas teorías, digo, es prácticamente una causa cerrada, a pesar de lo que la familia ha venido reclamando en torno a esto. Entonces, digo, en manos de esa gendarmería, de esa misma gendarmería que está cuestionada por gran parte de la sociedad, quieren que quede la educación de los chicos que tendrían que estar instruyéndose, completando su escolaridad, porque estamos hablando de que esto partiría a partir de los 16 años, ¿no? Desde los 16 hasta los 20 años. Entonces, la única forma que el gobierno ha encontrado supuestamente es reemplazar esto a través de esta modalidad, ¿no? Una formación en valores. Se hablan de muchas cuestiones, el manejo de drones, digamos, ni siquiera ellos me parece que tienen muy clara la idea de lo que piensan hacer con esto. ¿Dónde recibimos la formación en valores, Mabel? En los ámbitos de socialización primaria, en la familia, en la escuela, no en un servicio militar obligatorio, que además ha sido recontra mil demostrado, por eso justamente lo eliminaron, de que la mayoría de los jóvenes muy poco aprendían de valores, ¿sí? De valores trascendentes para la vida en sociedad. Al contrario, eran carne de cañón, eran maltratados y eran una mano de obra barata para el ejército, digamos. ¿Qué se aprende, digamos? ¿Qué se aprende? Y después fueron justamente esos jóvenes que recién le habían enseñado a empuñar un arma, fueron justamente lo que fueron carne de cañón en las Islas Malvinas, digamos. Volver a reinstaurar ese sistema. Claro, supuestamente acá no manejarían armas, no tendrían esta utilización, este tipo de manipulación, pero de todas maneras es como una respuesta que intenta de alguna forma no tapar la profunda crisis económica y social que vive nuestro país, ¿no? De alguna forma el gobierno nacional de este modo disipa todas estas cuestiones que quizás y que seguramente serán las que más te preocupan a vos del otro lado de la pantalla, ¿no? Tal cual, Mabel, la verdad que es muy preocupante. Y como bien lo señala y como bien lo muestra Pichetto, que hoy es el candidato a vicepresidente por la fórmula de Cambiemos, o del Frente para el Cambio, ya había justamente, había señalado justamente que esto era un intento de instalar el viejo servicio militar, digamos. Ya hace tiempo dijo que no se podía volver atrás, a pesar de que piensan instalar en la sociedad esta idea de que los jóvenes delinquen porque no hay un servicio alternativo en el ejército para su formación, digamos. Es una cosa realmente que no se entiende, digamos. Los jóvenes, en todo caso, en su gran medida en Argentina ha avanzado tanto el delito porque esos jóvenes, donde deben aprender en valores, es justamente en la escuela, en la familia, no en un servicio militar obligatorio, ¿no? Por supuesto. Bueno, este servicio cívico voluntario, entonces, como lo llama el gobierno, sigue generando polémica, pero nosotros los invitamos a que se queden ahí, que se queden acompañándonos, por supuesto, aquí a través de la pantalla de Somos Salta. En un ratito vamos a estar dialogando con los docentes que están en lucha, ¿no? Docentes que llevan adelante una protesta desde hace varios días acá en nuestra provincia y que lo que quieren son reivindicaciones tanto en el ámbito laboral, en su ejercicio cotidiano, como también salariales. Ya volvemos. Seguimos acompañándote en la política en debate. Estamos justamente con los docentes, ¿no? Docentes que están en conflicto, que han recibido algunas respuestas, pero no las esperadas del gobierno de la provincia, así que queremos conocer su postura. Nos acompaña hoy el profesor Ángel Tolaba, de Docentes Unidos de Salta. También está Gabriela Aguirre con nosotros, ¿no? Ella pertenece a Autoconvocados de la Plaza, igual que Claudia Pacheco, Silvia Di Piazza también y Estanilada Mendoza, ¿no? Y hay mucha representación del interior aquí, tanto de Tartagal, de Santa Victoria Oeste, Rosario de Lerma. Así que bueno, les agradecemos que hayan venido y que nos estén acompañando. Quisiera saber cómo viene evolucionando, ¿no?, este conflicto docente y por qué todavía no se puede encontrar una solución unívoca, además de que han quedado absolutamente solos en torno a la representación gremial, ¿no? Y en esta lucha más que nunca se ha notado. Bueno, nosotros desde marzo que nos hemos autoconvocado, evidentemente es por una cuestión de que los gremios no nos representan. Sabemos
que siempre hacen acuerdos políticos gremiales en favor de la cúpula gremial o sindical y no a favor de las necesidades de sus afiliados. Por esa decisión, una vez más, porque esto ya viene sucediendo desde hace muchísimos años, los docentes salen a autoconvocarse en una lucha. Bueno, ¿y cómo va a seguir este conflicto? Porque hoy también hubo una conferencia de prensa, en una conferencia donde se resalta supuestamente que los docentes salteños son los mejores pagos de la región, ¿no? Una información que ha estado trascendiendo en los medios de comunicación. A mí me gustaría que en este caso se expresen en torno a la ciudadanía que los viene respaldando, que viene acompañando también, porque hay muchas familias que se suman a la lucha docente, ¿no? Así es, Mabel. En primer lugar, un mensaje para la población trabajadora con lo siguiente. Acá el gobierno de la provincia, y en particular el gobernador Urtubey hace 2 años, acordó con el Estado Nacional que él mismo dejara de financiar. Eran 13 las provincias que acordaron en aquel entonces con Macri, que el fondo compensatorio, entre otros aportes que hace Nación, se fuera retirando. Por lo tanto, es totalmente mentira lo que plantea el gobierno de la provincia y la ministra de Educación, de que eso le corresponde o es responsabilidad únicamente de Nación. Acá el gobierno de la provincia es corresponsable de esto. Y te recuerdo, este fue la prenda de cambio, porque luego vino la derogación de la paritaria nacional, por decreto también, algo que afectó negativamente al sector de los trabajadores docentes, porque teníamos nosotros paritaria nacional por ley. Macri la derogó con un decreto. Y el gobierno de la provincia, y particularmente la ministra de Educación, ahora que dice que bueno sería que haya una ley de financiamiento educativo, pero no dice ni una sola palabra acerca de recuperar esa ley de paritaria nacional. Porque los docentes de la provincia tenemos fuerza, pero también si discutimos cuestiones a nivel nacional. Hoy en día, en estos últimos años, no tenemos ya paritaria nacional, donde se discuten, bueno, este fondo compensatorio, aportes para las provincias pobres para que puedan llegar a ese salario mínimo debajo del cual ningún docente del país deba estar, donde se discute carrera docente, estabilidad, etc. Por lo tanto, acá el gobierno de la provincia es responsable de este conflicto, que no, bueno, ahora emerge, pero esto tiene, como te digo, ya un par de años. Por otro lado, hay una cuestión muy clara acá, y todos los ciudadanos, todos los trabajadores la sufren, que es la inflación. Nosotros estamos exigiendo, y esto se votó en la Asamblea Provincial del día viernes, que si va a haber una actualización salarial, sea conforme a la inflación y de manera mensual. Una cláusula gatillo real, y no como lo que estaba planteado. ¿Quién pone hasta ahora la cláusula gatillo? Bueno, la cláusula gatillo, en primer lugar, es algo objetivo. De acuerdo al índice de inflación, si hay 3 puntos de inflación, bueno, un aumento del 3%, independientemente de las partes. Más allá de que después el gobernador quiera decir la mentira de que somos los docentes mejores pagos de la región. No, acá la cuestión es muy objetiva. Hay inflación y que se nos actualice el salario de acuerdo a esa inflación. Tampoco es mucha la diferencia, digo, yo he estado viendo, no sé, los datos por lo menos que ellos aportaban y no eran más de 600 pesos, digo, tampoco es que es la panacea, ¿no? No es una maravilla, digamos, lo que se está planteando en ese sentido. ¿Qué pasa con el transporte, no? Algo básico, recién fuera de aire yo también tenía la posibilidad de hablar con Estanislada, ella me mencionaba todas las dificultades además que tienen los docentes del interior para poder movilizarse, para poder llegar a sus lugares de trabajo, los riesgos que eso conlleva, digo, son un montón de factores que confluyen en esta lucha, ¿no? Sí, lo que pedimos en realidad, lo que nos corresponde por derecho, ¿no? Es que los docentes, digo, los gobiernos, sobre todo la ministra y el gobernador, garantice una vida digna para los docentes, porque los docentes en las zonas rurales, digamos, yo me imagino que San Antonio de los Pobres y otras zonas también están igual que nosotros, donde ponemos en riesgo nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos de acá en verano a los colegios y a las escuelas, nos encontramos con las condiciones climáticas, los ríos crecidos, algunos docentes casi se los lleva el río, los caminos desmoronados. Caminos es un decir, es un sueño tener un camino, no son sendas, donde aparte al ser una zona muy alta
que estamos a 4.600 sobre el nivel del mar, todo es precipicio, una falla mínima, nos vamos al precipicio y no contamos con, no la contamos, digamos, corremos el riesgo de nuestra vida. Después se dice que estamos mejor pagados, los docentes tienen que pagar por día 1.000 pesos cuando se transportan al lugar más cercano, por ejemplo en Santa Victoria, que es del pueblo a Triohuayco, 1.000 pesos por día. Yo creo que, no sé si le dan 3.000, 4.000 pesos de transporte. Se imaginan que al final uno va con su sueldo tratando de cubrir los gastos para llegar al lugar de trabajo. Después, en cuanto al material didáctico, es una burla, ¿no? 150, no sé cuánto, más o menos, se recibe y entonces los docentes terminamos pagando eso. ¿Dónde está el Estado? No existe, ¿no? Después, en el caso de, dice, se inauguró muchas escuelas, se mejoró. Hay instituciones fantasmas. Estos compañeros nuestros de colegios itinerantes que tienen que dar clase en pleno invierno al aire libre, ¿no? No tienen colegios, no tienen la institución. Se dice colegio 50, es un ejemplo que digo, 50-88, pongámosle, pero no existe la institución. Están funcionando al aire libre, algunos si tienen un salón de iglesia, todos juntos, ¿no? Entonces, los profesores o los maestros tienen que ir a limpiar, hacer de ordenanzas, lavar baños, no tenemos personal. Inclusive en el Colegio de Santa Victoria, en la parte del pueblo, donde uno diría, ¿estamos bien? No estamos bien, no tenemos agua potable. Yo, en mi casa, que vivo a media hora de ahí, no tengo luz, ¿no? A esta altura no tengo luz cuando los docentes tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, pero ¿cómo hacemos? Yo creo que la verdad es indigno. No tenemos, en el caso del Colegio Central de Santa Victoria, por ejemplo, nosotros tuvimos que poner de nuestro bolsillo y la comunidad, los padres de los chicos para hacer una cancha, un piso de cancha, ni siquiera un contrapiso. Claro, un contrapiso como para poder que tengan los chicos para hacer educación física. Entonces, no tenemos, tenemos como 370 alumnos y no tenemos vicedirector, no se nombran más preceptores, los preceptores que hay son mandados por la municipalidad que deben cobrar 3.000, 4.000 pesos, no que, a ver, díganme, claro. ¿dónde está, digamos, los sueldos altos que considera que es el gobierno? En definitiva lo terminamos pagando lo que él tendría que pagar, ¿no? Porque él es el que debe garantizar una educación digna. Está creando, sinceramente les digo, señores, está creando una educación para pobres. Tania, te digo dónde está esa plata. Esa plata está en los terrenos que se le da a Lucy, está en los 4 millones que se le da a este colegio privado de cuotas altísimas de miles de pesos, allá en San Lorenzo. Ahí está la plata. Y en las campañas. En estos subsidios, ¿no? Que muchas veces así es, mencionamos. Dicen hacer de su bolsillo personal, pero sabemos que hacen uso del avión sanitario. Se recorren todos los canales tratando de mostrar una imagen de Salta que no es real. Bueno, de hecho, el gobernador no está en la provincia, digo, sigue en campaña, ¿no? Por su vicepresidencia. Una de las cosas que mencionaba recién Estanislada tiene que ver también con la carrera docente, ¿no? Esta falta de inserción real, las titularizaciones, que es otro cuestionamiento que se está haciendo, así que me gustaría que alguna de ustedes, Claudia o Gabriela, me digan qué pasa en torno a esto. Estuvimos analizando el anteproyecto que nos hizo llegar la ministra. Y por darte ejemplo de una de las cuestiones que nos quedaban en duda, era que ni bien encabeza el anteproyecto, dice que se va a garantizar para los maestros itinerantes. Y nosotros consideramos que es importante que se trate de manejar el criterio de la antigüedad, porque hay maestros que tienen 9, 10 años de antigüedad y están en el carácter de suplente y quedan fuera de las titularizaciones. Entonces la estabilidad laboral es algo muy importante y tiene que ser trabajado en comisiones tal como ella se había comprometido. Bueno, se están dando todas estas cuestiones, todas estas variables. ¿Qué falta para que haya un acuerdo? Porque ustedes tienen ánimo, obviamente, de volver a las aulas. No es una decisión no querer estar al frente del aula y no dar clases, sino que están peleando por derechos que son genuinos. Sí, yo creo que estos 10 días de lucha activa, en mi caso estos 10 días de acampe, con esta propuesta que ha presentado el gobierno, yo siento que fue en vano haber dejado 10 días mi casa, mis alumnos, mi hijo, dormir en condiciones que
que no son las óptimas ni las adecuadas, siento que me estoy yendo con las manos vacías. Siento que no me están valorando como profesional. Nosotros somos profesionales de la educación, somos educadores. A partir de nosotros surgen todas las otras carreras. Nos merecemos un salario digno. No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. Estamos solamente pidiendo, yo me voy a ir tranquila en el momento que me vaya, más o menos con una cláusula de redeterminación de un 15%, no de un 4,9%. Bueno, a tener presente esto, obviamente ustedes van a terminar de definir, como lo vienen haciendo, de manera democrática, con el voto de la mayoría. A partir de esta conferencia de prensa que se daba en horas de la tarde, ya se está convocando a todos los delegados y obviamente los delegados hablando con las bases para tomar una decisión. Totalmente. Esto se ha manejado así desde que hemos conformado los autos convocados de la plaza. Las decisiones no las toma el cuerpo de delegados, pero son los voceros de sus bases, son las bases las que deciden, son ellos quienes están analizando punto por punto esta nota que hemos recibido, porque ni siquiera creemos que es una contrapropuesta en el sentido de que no hay números, de que es muy similar a la que se entregó el día miércoles. Sí tienen algunos pequeños puntos que difieren con la anterior, pero que no hacen a la parte sustancial de la petición de esta lucha. Bueno, Mabel, el día viernes hubo una asamblea de más de 1.500 docentes. Mayoritariamente se votaron sobre todo 3 puntos, ¿sí? La reapertura de las paritarias. Esta tarde hay una conferencia de prensa del gabinete. Bueno, deberían estar ahí también con la intergremial, porque la están defendiendo, me están llamando a parar, no están con nosotros, están con el gobierno. La cláusula gatillo, que se readecue de acuerdo a la inflación, y la titularización para los docentes de todos los niveles. Yo trabajo en superior, sí. Ahí somos interinos eternos, los docentes se jubilan con horas interinas. Bueno, las titularizaciones tienen que ser para todos los niveles, y tiene que reabrirse para adelante una discusión, someterse al mandato de una asamblea y que mayoritariamente se decide. Ahora la pelota está del lado del gobierno. Ya se hizo la asamblea el día viernes y seguramente, bueno, en estas horas habrá una respuesta por parte del gobierno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir, por acompañarnos. Pausa, ya volvemos. Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Rosario de la Frontera son obra de todos. Construimos 532 viviendas y 252 soluciones habitacionales. Sumamos 2 nuevos puestos sanitarios, ampliamos el hospital Melchora Cornejo y refaccionamos el centro de salud Ramón Abdala de Rosario de la Frontera. Finalizamos el edificio de la terminal de ómnibus. Creamos un nuevo edificio municipal y una fiscalía penal para que tengas un mejor servicio. El Centro de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal ya es un hecho y continuamos con las obras del colegio secundario número 5223 en El Portero. Refaccionamos el Teatro Municipal y estamos finalizando la puesta en valor del Hotel Termas. El sistema de emergencias 911 sigue sumando tranquilidad y seguridad para todos. Estamos ampliando el suministro de energía eléctrica para Bellavista y son muchas las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta. Seguimos acompañándote en esta noche, esto es La Política en Debate, está la concejal Cristina Fofani con nosotros. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo en el Partido Obrero, tanto en el ámbito provincial como nacional. Queremos que vos también del otro lado puedas entenderlo y obviamente conocer de qué manera, de todas formas, se va a llevar adelante ese programa que ellos han trazado a través de la Unidad de la Izquierda, ¿no? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría que me cuentes qué es lo que ha ocurrido, por qué, a qué obedecen estos quiebres, estos comunicados, ¿no?, que han trascendido en los últimos días también acá en el ámbito de la provincia. Sí, lo importante, esta crisis que está sufriendo el Partido Obrero también tiene un carácter fuertemente formativo para que los trabajadores conozcan qué es el Partido Obrero, cómo se constituye, cuál es su naturaleza. Nosotros somos un partido que se podría decir el partido más democrático de toda la Argentina
incluso de Latinoamérica, porque confecciona su programa, la intervención que va a hacer en la lucha de clases y su dirección a través de congresos anuales que se debaten durante 3 meses, y cuando llega el periodo del Congreso, en general durante la Semana Santa, mandatamos a nuestros delegados para que vayan sobre la base de una, digamos, toma de posición del 100% de los militantes del partido, que en plenarios previos han votado distintos documentos que han estado recorriendo el país desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. En esta oportunidad hubo 3 meses de debate y más de 300 documentos que hemos debatido, y cuando los militantes del Partido Obrero votaron en el Congreso, del 26 Congreso que tuvimos este año, votaron una orientación política, una serie de tareas que entre ellas incluso está lo que vos me preguntabas, el tema de las elecciones y demás, y además una dirección que va a ser la que va a tomar esas tareas y las va a desenvolver en el curso del año. Bueno, esa orientación votada y esa dirección tuvo el 80% de los votos de los militantes del partido, y el 20% votó otra orientación política y otra dirección que quedó en minoría. Como, digamos, esto es lo interesante y formativo de todo este proceso, cómo se desenvuelve a posteriori del Congreso estas divergencias políticas. Nuestro estatuto y la tradición histórica de los partidos revolucionarios como el nuestro, que se han ido conformando en los 100 últimos años, en donde la clase obrera se dio su propia herramienta de combate, se organiza sobre la base del principio del centralismo democrático. Y esto lo vas a ver en cualquier asamblea obrera. Por ejemplo, los compañeros docentes que van a venir ahora seguramente, ellos mismos están haciendo esa experiencia. La orientación que es votada mayoritariamente es la que se desarrolla, y la que acaba de ser votada en forma minoritaria se sigue debatiendo dentro de la organización, pero hacia afuera todos salimos sobre la base de lo que se ha votado mayoritariamente en unidad de acción. Es decir, que no se le restringe a nadie la palabra, ni tampoco la discusión interna, pero se sigue debatiendo hacia adentro, mientras que hacia afuera salimos todos a golpear con un solo puño, con la orientación mayoritaria. Esto le permite al Partido Obrero tener homogeneidad en la intervención. Si nosotros hiciéramos lo contrario, y esto pasaría en cualquier otra organización obrera, habría diferentes orientaciones y diferentes discursos hacia afuera con respecto a la intervención en la lucha de clases, y esto produciría confusión en la clase obrera. Sí. De hecho, que el Estado lo puede utilizar a eso, porque, como vos sabés, nosotros enfrentamos al Estado, el Estado de los empresarios, de los capitalistas, que hoy está golpeando fuertemente a la clase obrera con despidos, con la flexibilización laboral, con la reforma previsional que intenta avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo, necesita de una organización fuerte de la clase obrera, y en ese sentido la homogeneidad en el discurso y en la orientación del partido de la clase obrera. ¿No es hasta una suerte de boicot interno lo que está pasando? Digo, porque más allá de que hayan quedado en minoría y que haya sido un sector reducido, el que a nivel nacional no queda, como vos decías, en minoría, de todas maneras hacia afuera, ¿no? Esto los desdibuja un poco, porque digo, en algún momento la izquierda también se estaba posicionando de otra manera, se la notaba como una buena alternativa, seguramente que para hacer una excelente elección a nivel legislativo, como pasa muchas veces, pero bueno, esto, como vos decías, por ahí genera hasta confusión, ¿no?, en la ciudadanía. Es un golpe lo que ha producido el grupo de Altamira sobre nuestro partido. Y mayor todavía el golpe en tanto que no es el Estado el que nos está atacando, sino que es un grupo interno dentro del Partido Obrero que lo ha generado el fundador del Partido Obrero. Es un golpe y es aprovechado por la burguesía, incluso por la burocracia. Es funcional, digamos, en este sentido, justamente al sector que ustedes combaten. Exactamente, al punto que, por ejemplo, estos compañeros han ido a denunciar a direcciones obreras militantes del Partido Obrero dentro de sindicatos que nosotros dirigimos, y esto no solamente produce confusión, sino que le da pie a la burocracia para consolidar, digamos, un ataque
hacia estos sindicatos recuperados en manos del clasismo. Entonces el problema es, nosotros no podemos ser una sumatoria de partidos de distrito, somos un partido nacional con una orientación nacional y con una dirección votada en su Congreso. En el próximo periodo tenemos una lucha importante, que es esta que vos estabas planteando, que es la explicación de los argumentos que vamos a desarrollar votado en nuestro Congreso, que tiene que ver con un combate a un Estado que se prepara para ir un ataque brutal a las masas después de las elecciones. ¿Cómo nos preparamos nosotros en el escenario electoral para que la clase obrera sepa lo que se viene? Ustedes deben haber escuchado, sin duda, en las 2 últimas semanas, cómo los grandes representantes de las cámaras empresarias ya dicen a cara descubierta que vienen por la flexibilidad laboral, sí, claro. Vienen a atacar los convenios. Es una discusión que está ya instalada socialmente y esa fue una promesa postelectoral de Mauricio Macri. Pero quieren además instalarlo, incluso con los partidos que se preparan para relevar a Macri, si en caso él no ganara, para realizar la faena que Macri no pudo realizar, que es ir a fondo, digamos, profundizando la reforma previsional y el ataque a los convenios colectivos. Pretenden que la clase obrera sea más barata para ser despedida, es decir, pretenden quitarnos la indemnización, las horas extras, la jornada laboral de 8 horas. Es decir, lo que tenemos es una exigencia del gran capital sobre los 3 bloques que hoy se presentan a elecciones y que han decidido representar esa política contra la clase obrera. Por lo tanto, en las próximas elecciones nosotros salimos con una consigna que tiene que ver con este ataque, es la ruptura con el Fondo Monetario y con todos los partidos del régimen, incluso los elementos que sostienen este régimen político, que no es solamente el PJ, es la burocracia sindical, es la justicia que se prepara para ir a fondo contra, por ejemplo, los reclamos sobre los avances en los convenios colectivos, la justicia laboral, la justicia penal. Avanzan incluso con mecanismos de represión contra los trabajadores. Y eso tiene que encontrar a la clase obrera fuerte, no desmoralizada como pretende Cristina, como pretende Urtubey, que dicen, bueno, como ahora vamos a tener que pagar la deuda, durante 4 años tenemos que soportar lo que venga. De ninguna manera, nosotros pensamos que en el terreno de las elecciones los trabajadores se tienen que preparar para enfrentar esto, votar a candidaturas obreras para reforzar esta salida y salir a combatir después de las elecciones todos estos intentos de ataque a sus condiciones de vida. El Frente de Izquierda continúa, entonces el Partido Obrero sigue integrando. Pablo López es uno de los candidatos que está también allí y que obviamente aspira a renovar su banca dentro del Congreso de la Nación. O sea que toda la plataforma electoral que ustedes han sostenido se sigue manteniendo. Sin ninguna duda, estamos interviniendo con otros 3 partidos, los partidos que integraban el Frente de Izquierda, y además ahora se ha incorporado, no al Frente, sino al Frente Electoral, el MST, con lo cual hemos hecho un gran esfuerzo de lograr que el 90% de la izquierda se presente unida con este programa que te comentaba. Nosotros en ese sentido consideramos que la clase obrera, cuando pide la unidad de la izquierda, está planteando lo mismo que nosotros defendemos para nuestro partido, que la izquierda, que digamos la herramienta de la clase obrera, que es su partido, se unifique, no vaya dividido en las elecciones, que además golpee con un solo puño y que sea un partido homogéneo. En ese sentido, entonces, se entiende por qué la clase obrera siempre plantea la unidad de la izquierda. Nosotros en estas elecciones hemos hecho ese esfuerzo, hemos integrado con partidos que naturalmente iban en otros frentes, en frentes que probablemente en el caso del MST ha ido en otros frentes y no en un frente de izquierda. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos todos juntos a defender un programa de clase, un programa que se plantea independiente tanto de Macri como de los partidos del régimen, que son todos los sectores del PJ, Urtubey Labaña, Fernández, y que se preparan para golpearnos a los trabajadores. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a por ustedes. acompañarnos. Que tengas una excelente jornada. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Los espacios verdes son importantes porque conforman el pulmón de nuestra ciudad. Las plazas lo son aún más porque en ellas los niños crecen jugando. Los jóvenes tienen un punto de encuentro y los mayores un lugar donde tener un respiro. Nos comprometimos a recuperar 278 plazas y estamos cumpliendo. Salta, tu ciudad.
Continuamos con la política en debate, ahora con el precandidato a diputado nacional, el doctor Pablo Francisco Cosirer. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar nuevamente contigo. ¿Cómo están? Bueno, el INDEC hace poquito dio a conocer las nuevas cifras de desocupados en Argentina y lamentablemente, como ya estamos acostumbrados en estos últimos años, las cifras del desempleo y sobre todo la cantidad de desocupados casi llega a 2 millones de personas. Con lo cual, volvió a tener 2 dígitos el desempleo en Argentina desde que del año 2006 que no sucedía esto. Llegó a 10,1% en el primer trimestre y es el más alto en 13 años. O sea que estamos hablando que 211.800 personas más que en el mismo periodo del año pasado están en condiciones de desocupación. Y además la subocupación creció 2 puntos al 11,8. Bueno, esta realidad de la Argentina de hoy, donde hay justamente esta realidad que cada día hay mayor cantidad de argentinos desocupados, subocupados, el incremento de la pobreza, los alarmantes niveles de la recesión económica, la caída de la producción bruta industrial, el sostenimiento, digamos, las altas tasas de inflación en Argentina que después de Venezuela, porque Venezuela es un caso atípico, es la más alta del mundo. Y en la región, lo que nosotros tenemos de inflación en un mes es lo que todos los países de Latinoamérica, salvo Venezuela, tienen en el año. Digo, ese cuadro que tiene hoy la Argentina, ¿cómo se revierte a partir justamente de la llegada de un gobierno que plantea justamente la concordia entre los argentinos y terminar con la grieta, que es lo que vos prácticamente representas con el espacio político? Sí, en realidad, si el gobierno que viene no entiende, sea el signo político que sea, obviamente que nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo, no comienza una política de tipo de desarrollo vinculada fundamentalmente a la economía real, ¿no?, de la Argentina, con eslogan solo o con planteamientos de puja de sectores no se va a resolver, ¿no? O sea, llega un punto en que la realidad de la Argentina no se resuelve con más discursos, sino que se resuelve con medidas concretas. Respecto al tema de la desocupación, ya podemos avanzar después. Yo quería hacer una aclaración. Nosotros la semana pasada dimos dictamen en la comisión que nos toca presidir, que es la Comisión de Trabajo, de un proyecto de ley de autoría de nuestro bloque, del Interbloque Argentina Federal, que es la ley de emergencia ocupacional, donde nosotros planteamos frente a esta realidad la suspensión de despidos por 180 días y en el caso de incumplir la pena de una doble indemnización. Que no es novedoso, si vos recordarás, hace algunos años nosotros aprobamos en el Congreso la emergencia ocupacional cuando se había dado el mismo pico, un pico parecido de despidos, y el presidente Macri vetó la ley, vetó 2 leyes que nosotros habíamos aprobado, la ley de emergencia ocupacional y la ley de emergencia tarifaria. Las 2 leyes que son autorías nuestras, el presidente las vetó. Ahora, está bien, el veto es una facultad presidencial, el problema pasa porque si vos vetás y no propones otra cosa. En su momento habíamos aclarado que si el presidente vetaba la ley de emergencia ocupacional y no encontraba una respuesta a esa situación, el pico de desocupación iba a volver a crecer, como se dio ahora. Ahora, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar inmediatamente? Por ahí Labaña decía volver a colocar dinero en los bolsillos, ¿no?, a través de alguna reforma tributaria, con quita de aportes patronales o disminución de los aportes patronales a los sectores que den valor agregado a la producción primaria, eso generaría empleo. Lo que hay que hacer es sencillo, es decir, ¿cómo hacemos para que los servicios, comercio, pequeña y mediana empresa, que hoy están en recesión, reactiven? Y eso es, aumentado el mercado interno o el consumo, ¿cómo se hace? Mejorando el poder adquisitivo, o sea, hay que hacer una reforma tributaria donde claramente se le saque presión tributaria a los sectores que dan valor agregado a su producción. Las actualizaciones de deuda ya no pueden ser indexadas vía valores inflacionarios, sino que tienen que estar vinculadas al salario, que es lo que nosotros planteamos con el valor de las tarifas. Y obviamente una economía real vinculada a la actividad productiva, a la economía regional y no al sector financiero.
Es una discusión, creo yo, de fondo del modelo de la Argentina. Ahora, también es verdad que nosotros podemos tener el mejor modelo económico de la Argentina, pero si vivimos en un país en donde creemos que la tensión y la confrontación es la única herramienta de convivencia, no vamos a salir adelante. También hay que mejorar los niveles de convivencia entre los argentinos, hay que hacer mayor descentralización del poder. La idea de convocar un Consejo Económico y Social para lograr un gran acuerdo social es fundamental. O sea, la Argentina no sale adelante si el primer día de gobierno, el gobierno que viene, nos llama a un Consejo Económico y Social, como se hizo a la salida de la crisis del 2001. O sea, no es que hay que inventar cosas, ¿no? Si se da la vuelta, no, tampoco te tenés que ir a Europa. Vos fíjate lo que pasó en Chile, en Uruguay, en Perú, en Paraguay, que son economías que estaban mucho peor que nosotros y sociedades que estaban mucho más tensionadas que las nuestras y que pudieron a través de acuerdos o coaliciones salir adelante. Pero parece que el gobierno nacional no ve ese camino, ¿no? Porque lo que está planteando justamente, si es que lo vuelven a votar al frente de Juntos por el Cambio, o es Cambiemos, es más ajuste, más recesión, porque sigue insistiendo en esa reforma laboral que no pudo ser hace 2 años atrás, digamos. Sigue insistiendo en impulsar ese tipo de medidas que profundizan el ajuste, ¿no? Lo que pasa también es que me parece que hay una visión que está vinculada a una cuestión ideológica. O sea, creo yo que gran parte del gobierno entiende que la única manera de generar crecimiento es a través de la inyección de dinero en determinados sectores de la economía que son más dominantes, y esa famosa teoría del derrame. La Argentina nunca derramó, ¿no?, de manera y que tampoco esa teoría no funciona en ninguna parte del mundo. Ahora, también creo que pasa en la Argentina que todavía, para algunos analistas políticos, el gobierno sigue siendo competitivo, y yo creo que aquí hay una gran responsabilidad también de la oposición de saber de que hay que tener otro tipo de actitud. Entonces, me parece que también nosotros lo que tenemos que ir es con mayor nivel de propuestas concretas hacia la sociedad. Yo por ahí veo que desde algunos sectores es muy abstracto el planteo, ¿no?, solamente de consignas, pero el problema del gobierno, de quien gobierna, se hace con medidas puntuales y concretas que tienen que ver con un plan de gobierno. Me parece que por lo menos lo que estamos tratando de hacer nosotros, de lo que es la fórmula de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, es plantear claramente un modelo de desarrollo diferente, más allá de las consignas políticas, ¿no? Y ahora, Pablo, además de precandidato a diputado nacional, estás también como jefe de campaña, digamos. También tuviste una activa participación a nivel nacional en la conformación del frente que impulsa al doctor Labaña y al doctor Urtubey. ¿Cómo se está desarrollando esa campaña que te tiene a vos como primer candidato a diputado nacional? Yo digo que esta campaña, en el caso nuestro, es para convicciones, ¿no? O sea, yo creo que el que no está convencido del camino, y como lo hay algunos dirigentes que durante muchos años, digo yo, estos últimos 11 años se codeaban para cortar cinta en obras y hoy medio que no los encuentra, están un poco escondidos. Y tiene que ver con eso. Obviamente que las campañas que vos te hacen arrancar de posiciones cómodas de poder son las más fáciles. Cuando tenés que encarar este tipo de campañas que son más fundacionales, porque hay que construir un espacio y posesionarlo frente a otros dos espacios muy fuertes, como el macrismo y como el kirchnerismo, son desafíos. Hay quienes estamos dispuestos a darlo y otros no. Pero yo lo que sí creo es que es muy riesgoso también para la Argentina tener solamente dirigencia política que ve la realidad desde Buenos Aires, porque el resto de los candidatos son todos de allá. Entonces es un desafío de llevar adelante una campaña nacional y también en Salta, donde además acá tenemos la responsabilidad de ser gobierno, o sea, no es una cuestión que tenés que mixturar la posición de ser oposición o tratar de plantear una posición nacional de ir por una propuesta de gobierno con tu responsabilidad de gobernar la provincia. Y básicamente, y por último, Pablo, ¿qué es lo que le estás proponiendo vos a los salteños en el caso de ser reelecto, ¿no? Mira, yo, digo, uno puede, lo primero que digo yo es que uno puede estar ideológicamente, políticamente de acuerdo o no con una posición. Lo primero, que yo la satisfacción que he tenido en esta campaña, que aún desde aquellos lugares que no me han acompañado políticamente o que pueden ser oposición, me han reconocido trabajo. Y hoy en día me parece que de la política eso es un valor importante, ya es un punto.
A mí me ha tocado trabajar mucho estos años en gestión, ¿no? Yo he presidido el interbloque que está vinculado con los gobernadores peronistas y hemos tener que trabajar, por ejemplo, el problema de superar los déficits fiscales que tenían las provincias. Hoy tenés 20 provincias de 24 con superávit fiscal o con equilibrio fiscal, que es lo que hay que cuidar, pero eso no existía en la Argentina y eso fue a partir de una tarea que hicimos desde el Congreso, acompañando las gestiones. Cuando uno recorre la provincia y a pesar de todas las cosas difíciles que hay todavía y las cuestiones pendientes, cuando uno va y puede inaugurar, como el otro día en Cafayate, un centro de primera infancia o una nueva sala de nivel inicial, o cuando puede entregar las casas a las comunidades de pueblos originarios, como hicimos en Rivadavia y en Tartagal, son satisfacciones que tienen que ver con esas gestiones, ¿no? Con esos presupuestos, sabiendo que cuando uno gobierna siempre hay muchas cosas pendientes. Y lo que yo propongo es continuar trabajando en función de una agenda federal. Nosotros, si la Argentina vuelve a una etapa de crecimiento para el año que viene, como ojalá que lo pueda hacer, es tiempo por ahí de llevar adelante la idea del Fondo de Convergencia Nacional, que es dar vuelta a la distribución de los recursos de una manera mucho más equitativa y federal. Te doy un último ejemplo. Hoy se está hace poco inaugurando en la ciudad de Buenos Aires, se inauguró una obra que es el Paseo del Bajo, una autopista, 36.000 millones de pesos. Una sola obra hecha en 8 meses, que es un tema que yo discutí con Marcos Peña en el Congreso. La totalidad de obras en estos 4 años con fondos nacionales terminadas y en ejecución son 17.000 millones de pesos, o sea, la mitad de una sola obra. Eso es lo que hay que dar vuelta. Y hay que cambiar para construir una Argentina federal. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Rosario de la Frontera son obra de todos. Construimos 532 viviendas y 252 soluciones habitacionales. Sumamos 2 nuevos puestos sanitarios, ampliamos el Hospital Melchora Cornejo y refaccionamos el Centro de Salud Ramón Abdala de Rosario de la Frontera. Finalizamos el edificio de la terminal de ómnibus. Creamos un nuevo edificio municipal y una fiscalía penal para que tengas un mejor servicio. El Centro de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal ya es un hecho y continuamos con las obras del Colegio Secundario número 5223 en El Portero. Refaccionamos el Teatro Municipal y estamos finalizando la puesta en valor del Hotel Termas. El sistema de emergencias 911 sigue sumando tranquilidad y seguridad para todos. Estamos ampliando el suministro de energía eléctrica para Bellavista y son muchas las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta. Último bloque ya de la política en debate, tenemos algunos hechos más para repasar en esta jornada, ¿no? En esta noche más precisamente. Esto tiene que ver con que se sigue aplicando la mano dura, no solamente en el armado de causas, sino también para, de alguna manera, ajusticiar, ¿no?, a la protesta social y a todo aquel que de alguna forma no concuerde con este gobierno. En este caso, en estos días nada más, han detenido a una mujer tras insultar a Macri por el cierre de Fanazul, ¿no? Macri había ido, ella le gritó justamente porque su esposo había sido despedido y bueno, en esta circunstancia y aún entendiendo que tenía a su hijita pequeña esperándola, que estaba sola en su casa, se la llevaron detenida por varias horas, ¿no? Increíble, Mabel, que pase esto en Argentina, ¿no? Justamente por una mujer que además toda la sociedad en su conjunto salió a solidarizarse con ella porque ¿qué quieren que haga? Digamos, le salió en ese momento insultarlo al presidente. Sí, además fue absolutamente espontáneo, no estaba armado, ¿no? No estaba armado, pero aparte lo acababan de despedir a su marido conjuntamente con otros trabajadores, Fanazul, como viene pasando en los últimos tiempos, con la gran cantidad de cierres de fábricas y de pymes en Argentina. ¿Cómo no? Una reacción natural, como decís vos, no estaba armada, fue espontánea. ¿Cómo puede ser posible que esta mujer, por insultarlo al presidente, se la lleven presa? Una cosa increíble, ¿no?
Sí, independientemente del respeto por la investidura Obviamente, presidencial y pero todo por lo que ya sabemos y consideramos, digo, esta mujer iba pasando por allí y al ver a Mauricio Macri, lo que hizo fue tener una reacción ante la circunstancia que vivía, ¿no? Y como decimos, sin que medie ningún tipo de explicación, sin que exista también alguna suerte de empatía del presidente, se da esta detención, ¿no? ¿Y por qué hablo de empatía? Porque se han dado otra serie de hechos que también están relacionados con lo que hablábamos al principio, pero primero te voy a contar quiénes sí tienen empatía con Mauricio Macri, ¿no? Cómo se está financiando esta campaña. Sabes que recientemente hubo una reforma también que tenía que ver con el sostenimiento de las campañas electorales, en realidad un blanqueo de lo que se venía haciendo. Acordate, Fernando, el famoso estallido, ese escándalo que fueron los aportantes truchos no hace mucho tiempo. Bueno, y en este caso la campaña de Macri es financiada tras la reforma de la ley por banqueros, referentes agropecuarios y también por el sector de servicios, entre otros, ¿no? Quizás son los que más dinero, más capital están aportando para que él vuelva a ser reelegido como presidente. Y también, ¿por qué lo decimos? Porque esto también marca los compromisos que existen a posteriori. Claro, vos fíjate que esto que bien señalás, la reforma de la ley electoral, lo que ha hecho, ha traído un avance porque permite transparentar el aporte de los particulares para los partidos políticos, para que puedan financiar los gastos de campaña. Obviamente que en las campañas anteriores lo que saltaba a la luz claramente era cómo hizo este partido político para financiarse. Si el aporte del Estado es un monto fijo en función de la votación última, sí, de los resultados de las elecciones anteriores, que a las claras no alcanza a cubrir todos los gastos de campaña. Entonces, evidentemente que había otros aportantes que ayudaban a sostener los gastos de campaña. Bueno, en este caso se decidió transparentar eso. Eso es un avance porque ahora se conoce quién, porque ahora es personal, digamos. Vos querés, digamos, hacer un aporte a un partido determinado porque tenés empatía con algún candidato, lo querés ayudar, o vos disponés de fondos para hacerlo, lo podés hacer. Pero desde tu cuenta, con un depósito en la cuenta oficial del partido que se trate, entonces, y ahí salta, en la nómina de aportante va a saltar tu nombre, ¿sí? Mabel Corrales como aportante. Y el monto. Y el monto, ¿sí? Bueno, eso es lo que vos estás señalando. Que es lo malo, digamos, que uno ahí advierte de que quiénes son los que más fuertemente colaboran con el presidente Macri, ¿no? Claro, por supuesto, como decíamos, los compromisos que pueden suscitarse después. Ya te hemos hablado en más de una oportunidad de lo que es la reforma laboral, ¿no? Lo que es esta promesa post-campaña que ya de alguna manera este gobierno ha adquirido, ¿no? Y por qué yo recién hablaba de empatía, porque hace unos días también se conoció este informe final, ¿no? Este informe que tiene que ver con el ARA San Juan, algo que prácticamente ha quedado, te diría, hasta mediáticamente en el olvido, ¿no? Y es lamentable porque es un hecho muy reciente, un hecho que no tiene justicia y es un hecho que se podría haber evitado fundamentalmente, ¿no? Bajo nivel de involucramiento de Macri con la tragedia del ARA San Juan, esto es contundente y notorio en ese informe que, como decíamos, había sido relevado, ¿no? Y también en torno al ARA San Juan se ha pedido el juicio político del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Recordemos, Mabel, que como bien decís, de que es como que se ha silenciado, ¿no? Sí. La tremenda tragedia de lo que significó la pérdida del submarino ARA San Juan, que hasta Macri trató de minimizar diciendo, bueno, se trataba de una pequeña nave en un océano que es gigante, digamos, hasta el absurdo, digamos, y que además trataron de justificar de esa manera de que no había forma de encontrarlo al ARA San Juan, digamos. O sea, todo lo que se hizo en relación a ese caso indica una total falta de manejo de las cosas públicas y una total impericia como funcionario, como ministro, Aguad, como ministro de Defensa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, estos son los hechos entonces más trascendentes de la semana. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy y por supuesto recuerda que la cita es el próximo lunes a partir de las 22. Chau, chau. Muchas gracias.